Hacia la década de los años 10, cuando México está viviendo el movimiento revolucionario, el cine se acerca a este movimiento revolucionario y nos deja vestigio de cómo sucedieron las campañas, quiénes fueron los personajes que estuvieron activamente participando en ellas y sobre todo que también nos está dejando constancia de El Soldado, de esos héroes anónimos que participaron en la Revolución Mexicana y que no se les recuerda por su nombre, pero nos ha quedado su imagen. Algunos camarógrafos empezaron a tomar estas vistas de la Revolución Mexicana. Hemos de recordar a los hermanos Alba, como también tendríamos que recordar a don Salvador Toscano. Son dos figuras que resultan fundamentales para el cine mexicano porque nos han dejado esta historia del movimiento armado. Si bien tendremos que ser objetivos, algunas de estas vistas con el tiempo han perdido cierto valor, pero la mayoría ha ganado. Estas imágenes nos permiten ver a los después caudillos de la Revolución Mexicana, nos permiten identificar cómo estuvieron trabajando, cómo estuvieron desarrollándose y sobre todo cómo estuvieron dirigiendo este movimiento. El cine mexicano, por lo tanto, se está inscribiendo inmediatamente en el área del documento. El cine es un documento histórico, es un documento antropológico, cultural de primer orden. Y entonces nosotros vamos a esta historia del cine mexicano para encontrarnos con estos trabajos de los hermanos Alba y de don Salvador Toscano, y en ellos nosotros empezar a revisar nuestra historia, empezamos a revisar también nuestras figuras, y también empezamos a identificar lugares específicos donde se desarrollaron las acciones. Las poblaciones del Valle de México iban cayendo ante el avance de los constitucionalistas. Los trenes repletos de soldados se acercaban a la capital. El gobierno de Carvajal se rindió y en Teoloyucan se firmaron los tratados conviniendo en la disolución del ejército y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Son muchos los vestigios que nos han quedado de este movimiento armado. Y el público empezaba a verlos en las salas de proyección. El público estaba al tanto de qué es lo que estaba sucediendo gracias al cinematógrafo. Es así que nosotros podemos encontrar incluso anécdotas graciosas, por llamarlas de alguna manera, como la que cuenta Martín Luis Guzmán en su novela El águila y la serpiente. Ahí nos está contando de qué manera cuando se desarrollaba la Convención de Aguascalientes, les pasaron una película con movimientos de la revolución y algunos, al momento que vieron que estaban los enemigos, empezaron a disparar a la pantalla. Esto puede ser gracioso, pero también nos está indicando justamente de qué tan fuerte eran las emociones del pueblo mexicano cuando se estaba enfrentando con estos personajes en la pantalla. El cine mexicano, por lo tanto, tendríamos que revisarlo constantemente para ir descubriendo todo gran cantidad de material que culturalmente ahora nos resulta imprescindible. Nosotros tenemos que tomar una actitud ante el cine mexicano. El cine mexicano no es solamente diversión. El cine mexicano siempre será un documento de antropología cultural, no solo por estas imágenes, sino también por las condiciones en las que este cine se está desarrollando. Y es precisamente que una vez que las vistas se agotan, el cine está desarrollando el cine argumental. Y valga la cacofonía, es que tendríamos que estar hablando, por un lado, del documento y del documental. Y junto con el documental, tendríamos que hablar del cine argumental. Cuando el documental, decía, agota esas posibilidades de dar nuevas imágenes y nuevas ideas, empiezan a desarrollar el cine argumental. Tan documento es uno como el otro. Tan importante antropológicamente es uno como lo es el otro. Y así, en la época del cine mudo, empiezan a desarrollarse compañías productoras. Esto significa
que la industria del cine mexicano está realmente construyéndose. Y esta industria del cine mexicano va a encontrar una beta extraordinaria no solo en los argumentos, a partir de obras literarias muchos de ellos, sino también en la caracterización de personajes. Estrellas del teatro de revista pasan a los estudios cinematográficos para convertirse en las primeras estrellas del cine mexicano. Camarógrafos pasan a tomar el rol de director y poco a poco se va configurando un gran acervo de películas argumentales que ahora a la distancia muchas de ellas son realmente inconseguibles. Nos queda constancia a través de algunos fotogramas, pero muchas veces las películas no las conseguimos. De las que sí se han podido conservar, de esas nosotros las revisamos y nos encontramos con que nos están ofreciendo una industria en todo el sentido de la palabra. Empiezan a aparecer los estudios y los estudios Azteca van a ser uno de los primeros que se van a distinguir. ¿Por qué? Porque los estudios Azteca se estaban desarrollando las superproducciones. Recordemos a gente como Enrique Rosas en la dirección, a Joaquín Cos también en la dirección. Actores como Eduardo Rosamena se acercan a la dirección y las estrellas como Mimi Derba también empiezan a tener muchísimos seguidores. El cine mexicano prácticamente ya es una industria en la que está pendientes público, críticos y sobre todo empresarios que empiezan a invertir para hacer las producciones de nuestro cine. Es por esto que nosotros tendríamos que regresarnos a ver y analizar cómo es que surgieron estas primeras compañías productoras y cómo se pasa de las vistas al cine argumental. Y de qué manera también los dos siguen siendo unos documentos indispensables y fundamentales para entender la historia de nuestro cine. En un momento continuamos hablando de esta época del cine mudo e inicio de nuestra industria.